Yo te lo cuento, y no es un cuento. José era el perfecto arquitecto de la sonrisa ajena, y lo disfrutaba. Era el tipo más feliz del mundo cuando con su imaginación o sus ocurrencias lograba empequeñecer el dolor de otros o proporcionaba momentos de risas y reflexión. Era tanta la alegría que ello le proporcionaba que de momento olvidaba la estrechada limitez de su billetera, porque rara vez logró José tener en su bolsillo respetada cantidad alguna de dinero. Su mayor riqueza era el recuerdo de su infancia en La Jata, Guanabacoa. Sí, Guanabacoa, la tierra de Ernesto Lecuona, de Bola de Nieve, la tierra de Rita Montaner, Tres Grandes. Y tal parece que José, desde la cuna, respiró el aroma del espíritu de esos grandes de la cultura cubana y universal, disipado en el viento, porque desde niño se sintió artista. Y, abrigadito en su sueño, poco a poco, construyó su ambición. Yo te lo cuento, y no es un cuento. Nací en un municipio llamado Guanabacoa, reparto La Jata, de la provincia La Habana, de Cuba, en 1964, un 9 de octubre. Mi infancia bien puedo decirte que fue feliz. Quizás existieron determinadas carencias, algunas cosas, pero viví en mi sueño de niño, el juego, los estudios, y me sentí feliz. Estando en la escuela, en mis estudios primarios, me vinculé a grupos de teatro, hice trabajo con algunos instructores como declamador. Al pasar a los estudios secundarios también mantuve esa inquietud, esa inclinación hacia el arte, sobre todo al teatro. Ya estando en el servicio, antes de irme para el servicio militar, me vinculé a un curso de locución en una emisora llamada Radio Metropolitana, curso que en el momento que debía graduarme fui llamado a cumplir misión internacionalista en Etiopía y no pude tener mi título como locutor. No obstante, me vinculé al movimiento de artistas aficionados. En el 85 a Cuba busqué el vínculo con la radio y indiscutiblemente el teatro me llamó. Hacía radio, mantenía el vínculo con el teatro. Para 1986-87 comencé a hacer también humor. También tuve la posibilidad de pertenecer a un elenco humorístico de un programa radial. Hice la dirección, el guión y la conducción de un programa dramatizado infantil. En el 2017 se me presentó la posibilidad de hacer mi primera gira artística al municipio A La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Estuve como 15 días en un festival de narración oral. Regresé a Cuba. Al mes se me presentó otro evento más también en Argentina. Esta vez estuve en Argentina como 6 meses. Recorrí varios lugares de Argentina como narrador oral, haciendo estatua viviente, porque en Cuba, en el 2016, me vi muy limitado económicamente y alguien me habló del arte del silencio, de la estatua viviente. Yo de esto no sabía nada, ni siquiera pensaba de que pudiera tener condiciones para hacerlo.
pero la necesidad era tan grande y fui víctima de una jarana entre algunos compañeros que me dijeron, tú puedes hacerlo, te para ahí y dice, mis hijos tienen que comer y tú verás cómo tú logras hacer la estatua viviente. Y yo pensé eso, mis hijos tienen que comer y me paré a hacer mi estatua viviente. Yo tenía una cosa, a veces hay quien te dice, pero no te defines, no sabes lo que tú quieres. No, eso no es conmigo, yo sí sé lo que yo quiero. Lo que sucede es que hay momentos en que tú tratas de escribir un poema y logras un cuento. Hay momentos en que quieres hacerle el cuento y logras una canción. Claro, esto me sucedía, o este don me lo dio, diría que la radio. En la radio, como guionista, cuando yo hacía programas dramatizados, tenía necesidad a veces de... Me gustaba ser original. Tengo canciones en movimiento en Cuba y fuera de Cuba. Y en Cuba hay una mujer con la que me vinculé y hice todo un trabajo, un proyecto comunitario, Miriam Ro. Con ella trabajé grandemente y creamos un proyecto que llamamos El Pasaje de los Boleros, que si bien era un proyecto comunitario que no me reportaba económicamente en nada, ni tuve el apoyo de las instituciones que dicen trabajar y entregarse al trabajo comunitario, falsedad inmensa, sí conté con el apoyo de los vecinos, porque era un lugar, uno de esos barrios que ahora llaman desfavorecido culturalmente, un error muy grande, porque no son barrios desfavorecidos culturalmente, son barrios con una esencia cultural muy grande, con una tradición en nuestros ritmos, en nuestras tradiciones muy grandes, son barrios marginales que merecen atención y a veces no tienen la atención que merecen. Ahí creo que enriquecí grandemente mi trabajo, ya como compositor, como declamador, como animador, como comediante, y fui feliz. El artista callejero, si lo quiere ser, que lo sea, pero en la calle, en medio de su trabajo, no tiene el derecho. Hay que responder a ese transeúnte que disfruta lo que tú haces, porque es la posibilidad de educar. Nos preocupamos hoy mucho por esto de la izquierda o la derecha. No creo que el valor de un hombre tenga que ver con la orientación política. Sería más lindo si logramos sembrar una sociedad con ética, con defensa del amor. Mi familia es lo más importante. Y si tuviera la posibilidad de volver a ellos, de nuevamente regresar y ver a mi madre para darle un abrazo y pedirle perdón porque sé que está sufriendo por esta lejanía, que hace años no nos vemos, lo haría. Y decirle que la amo. Siempre he amado y he respetado a mi madre porque es una mujer muy luchadora. De ella y de mi padre aprendí a entregarme, a sacrificarme y a luchar. Soy de una familia de 7 hermanos, soy el menor. Jimagua o mellizo, como le dicen en algunos lugares, con una hembra, Liliana Josefa. Y somos los menores de estos 7 hermanos. Me casé una primera vez, bueno, creo que he sido un hombre afortunado. Los 2 primeros matrimonios me dieron un hijo. La primera, Dayiré, mi hija, hoy tiene 32 años. Está al graduarse de licenciada en turismo. Y el segundo del otro matrimonio, Héctor José, graduado de tecnicatura en trabajador social, técnico medio trabajador social, como se dice en Cuba. Son el amor de mi vida. Claro, a veces no sé si verlo como un egoísmo de mi parte, o una vanidad, que me entregué tanto al arte que a veces me he descuidado de mis propios hijos. De mi hijo más chiquito hace 5, 6, voy para 6 años que no lo veo. Eso me hace el hombre más triste del mundo. Y si bien siento orgullo cuando veo que trato con mi trabajo o mi entrega, educarlo, que siga mi ejemplo desde ese punto, también me siento infeliz porque sé que él necesita de mi abrazo, necesita de mis besos, necesita de mis consejos, como yo lo tuve de mi padre. Mi hija, por el problema de la pandemia, aunque está cerca, no nos pudimos ver hace 2 años, desde que comenzó la pandemia en el 2020, y llevamos tiempo sin vernos, aunque bueno, nos comunicamos más. Con mi familiar en Cuba,
me comunico poco. Yo soy de una familia humilde. Quien no lo sabe, que lo sepa. No todo el mundo en Cuba tiene un celular. Mi familia no lo tiene. Y por eso nos comunicamos muy poco. Dije que 2 esposas, que me dieron los 2 hijos. Tuve una tercera esposa. Al salir de Cuba estábamos separados. Se nos rompió el matrimonio, se nos rompió el amor, como diría la canción, porque como artista atravesé una situación económica muy difícil y no supe cómo enfrentarla, cómo asumir la vida, cómo hacérselo entender. ¿Mi amor? ¿Se te despegaron los zapatos? Tienes que comprarte otro pantalón nuevo. La camisa... Pausada su alegría, solo atinaba a decir: no puedo, no me pagaron, no había presupuesto. Le huí a la relación, pero siempre la amé, siempre fue el amor de mi vida. Estando aquí fuera, estando en Uruguay, decidimos nuevamente retomar nuestro compromiso e hicimos todo lo posible, pero un emigrante que no tiene la residencia no tiene derecho a invitar a su compañera. Un hombre que lucha desde una estatua viviente, es difícil que logre hacer el dinero para pagar esos pasajes abusivos que andan por cualquier parte del mundo, porque el hecho de la necesidad del cubano, o mejor, se está lucrando demasiado con el sufrimiento del cubano. Pero vivo descontento con esa política que separa a familiares, porque no soy el único artista que anda por el mundo que no puede regresar a su país. Eso es inhumano. Me duele totalmente. En Uruguay, en Argentina, si bien tuve suerte y recorrí grandes teatros, presenté libros, fui respetado, intercambié con colegas, me pasó lo mismo en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Perú, en República Dominicana. Yo no busco apoyo por negro. Siento el orgullo de ser negro. Sí, soy descendiente de afro, pero no, el afro no es un color. Mi color es negro y me considero un negro digno, un negro bello, un negro lindo, un negro que se entrega y que lucha, un negro con defectos y que trata de erradicar sus efectos. Pero yo no ando buscando apoyo por negro, ando buscando apoyo como ser humano, como artista. Conocí un buen día a un grupo de músicos que vivían, lo que son de un lugar llamado Santa María, Bando Conumí. Me invitaron a que fuera a su ciudad a trabajar y me fui para Santa María. En Santa María, invitados por ellos, hice algunas actividades de manera extraoficial y salté de ahí para Porto Alegre. Me he desarrollado, sigo batallando con mi estatua viviente, me golpeé el idioma, pero poco a poco he hecho algunas presentaciones en español y he logrado crecerme. He trabajado con más fuerza la artesanía, también trabajo el papier maché. Recibí el carnet como artesano oficialmente, ya soy reconocido como artesano aquí en Brasil. Tengo el orgullo, lo más sencillo, lo que un hombre dice y parece como algo insignificante. Tengo una casa, tengo celular, tengo teléfono, tengo desayuno, almuerzo y comida, pese a que me lo gano soltando la vida con la estatua viviente, sacrificado grandemente, pero tengo, como dice ese poema que una vez se decía en Cuba, tengo lo que tenía que tener, tengo aquí, lo tengo. Hay una canción en Cuba popular que dice: a mí que me quiten lo bailado, así, a mí que me quiten lo bailado, sigo batallando, y si Dios quiere algún día podré apoyar a mis familiares, con dignidad ante todo, porque el hambre de hoy, de este mundo, no es de pan y leche, es de educación, de claves y corchea. Y aquí estoy en Brasil batallando y con fe, porque sé que voy a lograr lo que tengo que hacer. Y aquí, bueno, mi pequeño cuarto. Un amigo cuando visitó mi casa me dijo: un pequeño cuarto, ¿qué? Le dije: pequeño, para mí es grandioso, es mi palacio. Yo en Cuba, que lo tenía todo, no tenía nada. En Cuba yo nunca tuve una casa, vivía dependiendo de mi madre o de mi esposa, pero nunca tuve la posibilidad de tener un cuarto, no porque no trabajara, no, yo trabajé muy duro, quien diga lo contrario se miente. Aquí este rinconcito, esta parte de mi cuarto, es donde ensayo,
ensayo mis cuentos, mis poemas, hago los montajes de mis espectáculos. A Brasil le vi mucho parecido con Cuba. Sus comidas, sus tradiciones, su religión, vi muchas cosas en común del brasileño con Cuba. Brasil es un país muy grande, muy cultural. Brasil es un país que tiene una diferencia cultural cada 3 pasos y eso me alimenta. Brasil me da el no andar con orejeras, que es solo mirar para donde camina, no. Brasil me ha quitado las orejeras y miro para aquí, miro para allá. De hecho, mirar que tengo una casa humilde, que hay que darle mantenimiento, que hay que atenderle y no tengo tiempo, porque cuando vengo de la estatua no soy nada, estoy muy cansado y no tengo tiempo a coger una brocha, a coger un martillo. Aparte, creo que he sido más artista que un hombre de casa. Tengo una casa, decir, qué ironía el destino. Antes yo en Cuba, que era una personalidad de la cultura, a veces no tenía zapatos para salir a trabajar. Alguna vez estuve en un centro de recreación donde al yo llegar, antes de llegar cayó un aguacero y los zapatos se me despegaron. Y yo tenía que trabajar porque me iban a pagar en efectivo para resolver los problemas de mi casa. Y se me despegaron los zapatos y cuando yo llegué me estaban esperando. Y había un público maravilloso que me conocía. Y no sé, Dios me apoyó porque yo improvisé un monólogo ahí, me quité los zapatos, improvisé un monólogo que hizo reír, hizo divertir a todos los que estaban ahí y me pagaron muy bien y se me acercaron la gente y se me abrieron nuevas puertas. Aquí pueden caer 80 aguaceros que tengo 3 pares de zapatos. Hay quien tiene más, no me preocupa. Yo digo 3, para mí es muchísimo porque antes no tenía nada. Pero qué pena, un artista cubano que no tenía a veces ni un par de medias o que no tenía tiempo de lavar las medias porque las mismas que se ponía a pedir por la mañana, en la tarde, en la noche, y no podía lavarla porque no tenía tiempo de dejar que se secara. Brasil me ha arrancado del pecho las lágrimas tristes, me ha dado esperanza y me hace soñar. Y yo sueño en que voy a ser un artista grande y para el mundo. Gracias, Brasil.